Continuando con la tercera parte de la clase, vamos a terminar ya con la revisión de la microbiología de las dos patologías o tres patologías bucales de mayor prevalencia e incidencia, la caries dental y los procesos periodontales o endoperidontales. Bueno, antes de hablar de microbiología de la caries dental, tenemos que em, hablar un poco sobre la etiopatogenia, la evolución que experimentó la etiopatogenia de la caries dental a lo largo del tiempo. La etiopatogenia fue propuesta inicialmente por Miller en 1882, eh, quien estableció en función de estudios experimentales que la caries dental era el resultado de la colonización dental por un amplio número de bacterias productoras de ácidos, o sea, según sus hallazgos, Miller establece que para que se dé caries dental, la pieza dental tiene que colonizarse por una gran cantidad, una gran densidad de bacterias productoras de ácidos, ¿no? Las típicas bacterias cariogénicas. Entonces aquí aplica, por ejemplo, la hipótesis no específica, ¿no? Sobre el potencial patogénico de la biopelícula dental. Entonces, Miller postuló la etiopatogenia de la caries dental basada en una hipótesis no específica, donde él plantea que para que haya caries, el diente tiene que estar colonizado por una gran cantidad de bacterias que tengan esta cualidad de producir ácidos, ¿sí? Aunque bueno, si analizamos en detalle este postulado de Miller, combina parte de la hipótesis no específica y parte de la hipótesis específica, puesto que plantea que no solo es necesaria una alta densidad bacteriana, sino que además esas bacterias tienen que ser productoras de ácidos, es decir, que tienen que ser acidogénicas. Pero no consideraba otros aspectos, ¿no? No tomaba en cuenta los factores relacionados con el hospedador o con el huésped, no tomaba en cuenta la influencia de la saliva, eran resultados basados en estudios realizados en animales de experimentación, donde las condiciones son distintas, ¿sí? Son animales notobióticos, libres de gérmenes, donde al tener una boca libre de gérmenes, pues es obvio que si yo cojo y le pongo bacterias a colonizar el diente, lo más probable es que obtenga una lesión de caries porque no hay competición, porque no hay inhibición, ¿sí? No hay la interferencia de las bacterias comensales que también integran la biopelícula dental. Entonces no se consideraban muchos aspectos que más adelante con el desarrollo de la biología se pudieron conocer. Después aparece Paul Cage en 1960. Miller fue en 1882 donde plantea este postulado, este primer postulado sobre la etiopatogenia de la caries dental. Luego en 1960 pasaron muchísimos años y en este momento Paul Cage entonces postula que la caries dental es el resultado de la interacción simultánea de tres elementos o factores principales, que son el factor microorganismo, el factor sustrato y el factor diente. Él plantea que un factor microorganismo en presencia de un sustrato adecuado logra afectar a un factor diente. Entonces, estos tres factores conformaron la famosa triada de Cage, que de hecho persistió mucho tiempo, ¿no? Como la teoría que explicaba la etiología de la caries dental. Entonces, por muchos años se consideraba o se creía que la caries dental era una enfermedad multifactorial, pero en la cual intervenían solo tres factores, ¿no? El agente, el huésped y el medio ambiente relacionado con el sustrato, con ese sustrato cariogénico, es decir, con la presencia de azúcares, de hidratos de carbono en la dieta. Esos hidratos de carbono, al ser fermentados por un microorganismo con fermentador, liberaban ácidos y esos ácidos, al actuar sobre el diente, inmediatamente provocaban su desmineralización, ¿no? Y posteriormente,
se agrega el factor tiempo, pero el nuevo postulado que se aplica o se utiliza al día de hoy emerge en el año 2004, es algo bastante reciente, se podría decir. Es decir, que por muchos años, se consideraba erróneamente, ¿no? O se definía erróneamente a la caries dental. Y fue entonces recién en el 2004 donde Feyerskopf, en función de una mejor o gracias a una mayor comprensión de la biología, de la inmunología, y sobre todo tras observar distintos resultados en estudios observacionales de pacientes expuestos a distintos factores de riesgo, donde unos pues desarrollaban la enfermedad y otros no, aparece entonces o se construye, mejor dicho, la nueva definición de caries dental, que es la que sigue usándose al día de hoy. Es la planteada por Feyerskopf, así que la triada de Ketch fue reemplazada por el paradigma de Feyerskopf del año 2004, y él plantea que la caries dental, según el paradigma actual, es una enfermedad infecciosa no clásica. ¿Por qué no clásica? Porque no cumple con los postulados de Koch, ¿sí? Y que es originada como consecuencia de cambios ecológicos que se producen en la biopelícula dental, es decir, aplica la hipótesis ecológica, es decir, donde dijimos en la hipótesis ecológica que la enfermedad era el resultado del balance o desbalance entre los factores del hospedador junto con los integrantes de la microbiota bucal, la composición de la biopelícula, más los factores de riesgo externos e internos que interactúan, ¿no? Entonces, la caries es una enfermedad infecciosa no clásica, multifactorial, sigue siendo multifactorial, compleja, transmisible, pero que es el resultado de cambios ecológicos que se producen dentro de esa biopelícula dental, y que esos cambios en la biopelícula dental estarían condicionados por factores relacionados, por múltiples factores vinculados con el hospedador o con el huésped, y factores relacionados con el medio ambiente. Es decir, que para que haya caries dental tienen que coexistir estos 4 factores. Para Feyerskopf, para que un paciente desarrolle caries dental, tienen que coexistir estos 4 factores: el agente, el huésped, el medio ambiente y el tiempo. ¿Cómo es esto? Para decir que la caries dental es una enfermedad promovida por cambios ecológicos de la biopelícula dental, el paradigma usado de Feyerskopf sostiene que factores relacionados con el huésped, como el estilo de vida, por ejemplo, el estrato socioeconómico, factores biológicos que tienen que ver con su competencia inmunológica, por ejemplo, la competencia o la potencia que tenga ese sistema inmunológico presente en ese hospedador, más la presencia de un medio ambiente favorable, es decir, un entorno con alto aporte de azúcares, de sacarosa, por ejemplo, van a mediar de una manera directa o indirecta variaciones en la composición de esta biopelícula llamada agente etiológico, ¿no? Entonces, factores relacionados con el hospedador y con el medio ambiente van a provocar directa o indirectamente que cambie la composición de esta biopelícula y el grado de virulencia de los integrantes de esa biopelícula, ¿sí? Volviéndolos más virulentos y haciendo que esa biopelícula se enriquezca de participantes acidogénicos, acidúricos y acidofílicos, ¿no? Que son son las bacterias que se consideran pues causantes principales de la caries dental. Entonces, según este paradigma, el agente tiene un papel protagónico en la etiopatogenia de la enfermedad, pero no es suficiente. Necesito otras cosas, necesito factores relacionados con el hospedador que tengan que ver con un estilo de vida favorable hacia caries dental, un estilo de vida basado en una nutrición alta en azúcares, en hidratos de carbono,
un estado o un estrato socioeconómico pues bajo que promueva una falta de acceso al cuidado odontológico, a los controles odontológicos, a las técnicas de higiene más adecuadas para cada caso, a correctos hábitos de higiene también, ¿sí? Puesto que si una persona no le alcanza su presupuesto ni para comer, peormente le va a alcanzar para utilizar hilo dental, por ejemplo. Entonces, eh, estoy más lejos de prevenir una caries interproximal, por ejemplo, donde el uso del hilo es fundamental en la prevención de caries interproximales. ¿Por qué? Porque las cerdas del cepillo no acceden a ese sitio, ¿sí? Pero además, Fagerscoff establece que estos tres factores, agente, huésped y medio ambiente, que de alguna manera también fueron establecidos por Cage, no son suficientes si es que no interactúan por un tiempo determinado. Tienen que actuar por un tiempo que logren generar esa desmineralización, esa desintegración molecular que se caracteriza por ser localizada y progresiva, ¿sí? Y además aquí ingresa otro factor relacionado con el huésped, que es la saliva. La saliva cumple un rol predominante, puesto que si bien es probable que la biopelícula, por factores relacionados con el hospedador y el medio ambiente, sufra un desbalance ecológico y se vuelva una estructura predominantemente colonizada por bacterias acidogénicas, acidúricas, que liberan ácidos. Esos ácidos pueden iniciar este proceso de desmineralización, pero si el hospedador cuenta con una saliva potente que se produce en niveles adecuados, que es lo suficientemente fluida o cerosa, para hacer la actividad de clearance, para llevar a cabo la actividad tampón, por ejemplo, se va a lograr neutralizar ese proceso. Si se inicia, por lo menos se puede llegar a detener, ¿sí? O puede llegar a ser inhibido, inclusive por propiedades de la saliva, tan solo por propiedades pues competentes de la saliva. Entonces, según este postulado de Fagerscoff, ustedes saben que las bacterias para colonizar una superficie dental pues utilizan los componentes proteicos y polisacarídicos presentes en esa película salival adquirida, pero cuando esa biopelícula va a ser potencialmente cariogénica, va a ser o será potencialmente cariogénica cuando exista un cambio en el medio ambiente que favorezca la adherencia y el crecimiento de bacterias prioritariamente acidogénicas, acidúricas, y ese cambio en el medio ambiente es obviamente el aumento de la sacarosa, ¿no? Cuando la cavidad bucal ofrece a las bacterias un alto contenido de sacarosa, eso va a llevar indudablemente a un cambio ecológico en esa biopelícula, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a establecer, van a desarrollarse fundamentalmente microorganismos fermentadores. ¿Cuáles son esos microorganismos fermentadores? Recuerden, Phylum Firmicutes, ¿sí? Phylum Firmicutes es un phylum que predomina en estos procesos cariogénicos o estas biopelículas potencialmente cariogénicas, y de ese phylum fundamentalmente la familia Lactobacillales, y dentro de esa familia fundamentalmente Streptococcus, género Streptococcus, grupo mutans, que es el que inicia básicamente. Después aparecen otros, género Lactobacillus, que también es importante, y después otros como Bellonella, por ejemplo, que también aparece en las biopelículas cariogénicas. Entonces, cuando las condiciones del entorno cambian por incremento en la disponibilidad de azúcares o de nutrientes como la sacarosa, eso va a llevar a un establecimiento
y a una supervivencia o sobrevivencia de microorganismos fundamentalmente fermentadores, que son los que se establecen y generan un cambio ecológico en esa biopelícula dental. ¿Por qué generan un cambio ecológico? Porque van a generar ácidos, ¿sí? Y entonces la presencia de ácidos va a inhibir a las bacterias ácido sensibles y va a promover el crecimiento de las ácido tolerantes. ¿Cuáles son esas ácido tolerantes? Fundamentalmente, pues, estreptococos, lactobacilos, ¿sí? Entonces, dentro de esta placa, los microorganismos crecen, se multiplican y generan ácidos, el pH se acidifica. Al momento en que se acidifica el pH en la biopelícula, al estar en contacto con la superficie dental, si ese biofilm no es removido, ¿sí? Porque una cosa es formar biofilm fundamentalmente o predominantemente acidogénico, ¿sí? Con bacterias potencialmente cariogénicas, pero otra cosa es que yo lo forme y yo lo remueva con el cepillo. Entonces, si tengo una buena higiene, no tengo baja probabilidad de hacer caries. ¿Cuándo voy a tener mayor probabilidad? Cuando además de formar una biopelícula con este desbalance ecológico promovido por una dieta alta en hidratos de carbono, si además de ello no tengo una buena higiene, las probabilidades aumentan. Después van a entrar en juego otros factores, ¿no? Como vieron, el tiempo, ¿no? Y en el tiempo ingresan factores de riesgo tanto externos como internos, ¿sí? Porque en ese tiempo, justamente donde interactúan el agente, el hospedador y el medio ambiente, pueden influir factores externos e internos que pueden detener este proceso o pueden favorecer su desarrollo, su avance. Entonces, justamente, si este biofilm potencialmente cariogénico, ¿no? Rico en bacterias fermentadoras, acidogénicas, acidúricas, Phylum Firmicutes, Phylum Actinobacteria, ¿no? Pero comienza básicamente con el Phylum Firmicutes, y a medida que va pasando, va evolucionando el proceso, van agregándose, esa biopelícula se va haciendo más compleja y van agregándose nuevos Phylum, fundamentalmente Actinobacteria. Después aparecen gram negativos, bacteroidetes. Así que bueno, si el biofilm no es eliminado en un hospedador vulnerable, susceptible, este biofilm cariogénico más un sustrato hidrocarbonado que favorece la supervivencia de esas bacterias cariogénicas y interactuando en un tiempo pues adecuado, va a acelerar el proceso de desmineralización, iniciando con una caries incipiente en forma de mancha blanca, ¿no? Que es la traducción clínica de una caries incipiente, una caries de esmalte. Entonces, los microorganismos que están relacionados con el inicio y la progresión de la caries dental, podemos citar a los estreptococos del grupo mutans. De este grupo ya mencioné, se encuentran Streptococcus mutans, Sobrinus, Intermedius, Streptococos del grupo mutans. Dentro de ese grupo están Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus. También se encuentran otro tipo de estreptococos de otros grupos, como Streptococcus intermedius, que pertenece al grupo Anginosus en realidad, y Streptococcus sanguinis, que pertenece al grupo Sanguinis, el grupo de Streptococcus sanguinis, ¿sí? Son los que vamos a encontrar digamos, en una caries incipiente, ¿no? En el inicio del proceso cariogénico. Básicamente son estos, ¿sí? Algunos son comensales, intermedios, sanguinis, y bueno, otros que ya se consideran más cariogénicos, más patógenos que comensales. Es el caso de Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus. Estos dos sí pertenecen al grupo mutans, que dijimos que estaba formado por mutans, sobrinus, Streptococcus cricetus, ratus, por ejemplo, que son especies bastante semejantes en cuanto a sus propiedades estructurales, metabólicas, de tal manera que es difícil su discriminación por métodos convencionales. Bueno, después Lactobacillus y Actinomyces también tienen un rol importante en el inicio, pero sobre todo en la progresión de la caries. Son protagónicas especialmente en la progresión de la caries dental, en las lesiones de avance hacia la dentina. Las lesiones incipientes de dentina van a presentar una microbiota bastante similar
a la encontrada en una lesión de esmalte, pero ya en las lesiones avanzadas, en una caries de dentina más profunda, vamos a encontrar un predominio de microorganismos proteolíticos, cuales, por ejemplo, Propionibacterium, que vamos a encontrar inclusive Pseudomonas, una especie del género Pseudomonas lactolithicus, Eubacterium, vamos a encontrar Lactobacillus también en alto nivel, podemos encontrar Prevotella. Y en caries superficiales, caries en lesiones superficiales de dentina fundamentalmente, y también de esmalte, pues lo que va a predominar son inicialmente los streptococos, luego vamos a encontrar presencia de actinomyces, de Eubacterium, Pseudomonas también, Lactolithicus, Lactobacillus, Propionibacterium, pero la densidad de especies proteolíticas va a ser mayor, como Propionibacterium, por ejemplo, va a ser mayor en las caries profundas. Vamos a encontrar presencia de Prevotella en caries profundas, de Fusobacterium también en las caries profundas. ¿Por qué? Porque va a aumentar las condiciones de anaerobiosis en ese tipo de lesiones de caries. Entonces, en una caries de esmalte, una caries incipiente, clínicamente se va a traducir con un cambio de color. La desmineralización de la sustancia diamantina se va a traducir, como ya saben, en una opacidad, en una mancha blanca de color blanco tiza, opaca, sin brillo, que la voy a poder detectar con buena iluminación y secando la superficie con la jeringa triple, ¿no? Entonces seco la superficie y observo, ¿no? Entonces si llego a detectar estas manchas blanco tiza, opacas, sin brillo y sobre todo localizadas en los sitios de mayor riesgo cariogénico, como son los cuellos de las piezas dentarias, las regiones o superficies interproximales, entonces tengo que pensar en una caries incipiente, ¿sí? Si esta mancha, por ejemplo, estuviera localizada por acá en los bordes incisales, es menos probable que se trate de una caries incipiente, tengo que pensar más en las hipoplasias. Y en las caras oclusales, recuerden que son sitios muy retentivos para bacterias cariogénicas, fundamentalmente para streptococos, así que es un sitio de alto riesgo cariogénico, ¿sí? Porque no solo se promueve la adherencia bacteriana por mecanismos químicos, sino también por vías mecánicas. ¿Y cómo lo vamos a ver? Igual por un cambio de color, ¿no? Y una leve retención del explorador a nivel de estos surcos. Este proceso, por ejemplo, todavía es rescatable si yo detecto o diagnostico en esta etapa de caries incipiente, yo puedo evitar la cavitación, puedo evitar la pérdida de sustancia dental con un programa de cambios de hábitos, maximización, perdón, y perfeccionamiento en las técnicas de higiene, y con el agregado de fluoruros, ¿sí? Que promuevan esta remineralización, voy a poder revertir este proceso. Este proceso es todavía reversible si lo detecto en esta fase, si obviamente el paciente cumple con todas las medidas necesarias para evitar el avance. Pero en una caries más avanzada, como estas, por ejemplo, donde aquí parecería que la caries es superficial, pero no, sucede que en caras oclusales la caries avanza de una manera más rápida. ¿Por qué? Por la alta permeabilidad que tienen, digamos, por la disposición de los prismas y porque a nivel de las vertientes, de los vértices cuspidios en la dentina coronaria, en vértices cuspidios, recuerden, encontramos los megatúbulos dentinarios que tienen hasta 50 micras de espesor y al ser tan anchos, esa zona de la dentina particularmente, esta zona,
es muy permeable, ¿sí? Entonces eso va a favorecer la diseminación a gran velocidad, la difusión de las bacterias y sus productos. Por lo tanto, en estas caras oclusales, las lesiones de caries avanzan con el vértice hacia la superficie y la base hacia la conexión amelodentinal. Y cuando la lesión de caries pues ya alcanza la conexión amelodentinal, le es muy fácil difundir, le es muy fácil terminar invadiendo rápidamente la dentina y alcanzar el paquete vasculonervioso, sobre todo en estas superficies donde se va a encontrar las bacterias con esos megatúbulos dentinarios que tienen alta permeabilidad, son muy permeables. Y en el esmalte recuerden que el avance de la lesión de caries sigue el trayecto de las estructuras secundarias de ese esmalte, como son las laminillas del esmalte y la sustancia periprismática, esa vaina de los prismas, que es poco mineralizada, es insoluble, pero tiene alto contenido orgánico y va a favorecer obviamente la difusión de las bacterias y sus productos, ¿sí? Es importante también que recuerden que si bien yo les dije, bueno, les mencioné en la diapositiva anterior, las bacterias que en general encontramos, o los géneros que encontramos en una caries superficial y en una caries profunda, dijimos que en las caries profundas va a aumentar básicamente los géneros proteolíticos, anaerobios, ¿sí? Anaerobios facultativos, anaerobios estrictos, y que los géneros lactobacilos y actinomyces son fundamentales en la progresión de las lesiones de caries hacia dentina. Y los estreptococos, como por ejemplo, sobre todo Streptococcus mutans, también sanguinis, Streptococcus intermedius, que pertenece al grupo Anginosus, entran en las caries de inicio, en las caries incipientes, fundamentalmente. Pero también tienen que recordar que ese perfil de una caries de esmalte va a variar según la superficie. Recuerden que en la corona dental reconocíamos hasta 5 nichos distintos, ¿sí? La superficie vestibular, la superficie lingual palatina, las superficies interproximales, las superficies oclusales. Cada superficie exhibía una microbiota con ciertas variaciones, donde llegaba a ser más diversa, por ejemplo, en las superficies palatino-proximales, ¿sí? Y por lo tanto, la microbiología de una caries profunda va a variar justamente según el sitio comprometido, el nicho comprometido en la corona dental, y también la forma de progresión de esa lesión de caries va a variar según la superficie comprometida. Si la caries es de superficies libres o de superficies proximales, el avance de la lesión de caries se va a dar con la base de ese triángulo hacia la superficie externa y el vértice dirigido hacia la conexión amelodentinal, mientras que si la caries se produce en superficies oclusales, el avance se va a dar al revés, ¿no? Se va a dar con el vértice hacia arriba, como vemos aquí, que parecen puntitos chiquitos, pero si por ejemplo esto lo abrimos con una fresa, nos vamos a encontrar con un pozo, con un hueco enorme por dentro. ¿Por qué? Porque en superficies oclusales la caries avanza de esa manera, ¿sí? Avanza rápidamente en profundidad y se ensancha. Entonces la base de ese triángulo, que es el típico aspecto en el cual avanzan las lesiones cariosas, va a tener esa base mirando hacia la conexión amelodentinal. Y cuando la lesión de caries o cuando las bacterias alcanzan la conexión amelodentinal, a partir de ese momento la invasión de la dentina es mucho más rápida, es un evento mucho más acelerado. ¿Por qué? Por la permeabilidad que tiene la dentina, que es mucho más alta comparada con la del esmalte. El esmalte es menos permeable, ¿sí? Pero hay estudios que demuestran que las estructuras secundarias del esmalte dental, de ese tejido adamantino, favorecen
la diseminación de las bacterias y sus productos, y dentro de esas estructuras están o le dan un protagonismo esencial a las laminillas del esmalte o a esas microfisuras del esmalte. También tendrían un papel esencial los penachos de Linderer, por ejemplo, y la vaina de los prismas. Bueno, ante una caries de cemento, la microbiota va a estar básicamente conformada por bacterias acidogénicas, acidofílicas y proteolíticos, tanto anaerobios facultativos, anaerobios estrictos. ¿Por qué? Porque en una caries radicular ya pues entra en escena la microbiota del surco gingival, ¿no? Entonces recuerden que en surco gingival, debido a la existencia de mayores niveles de CO2 respecto a los nichos supragingivales, pues la microbiota cambia más hacia especies proteolíticas, anaerobias, anaerobias estrictas, y pues los géneros inicialmente predominantes en una caries de cemento son Streptococcus actinomyces, pero también se recuperan especies de pseudomonas, como por ejemplo Pseudomonas lactolyticus, Propionibacterium, que también lo encontrábamos este género en las caries de dentina profundas, Lactobacillus, también vamos a encontrarlo en caries de cemento, y sobre todo estas bacterias, estos géneros proteolíticos bacilares filamentosos, anaerobios como Fusobacterium, Prevotella, Capnocytophaga, que es capnófilo, por ejemplo, sobreviven a altos niveles de CO2 o requiere altos niveles de CO2 para su desarrollo. Y aquí, por ejemplo, tenemos una caries que probablemente inició en corona, pero avanzó y comprometió cemento radicular. No solo cemento, sino que invadió tanto dentina y accedió a cámara pulpar. En este caso, por ejemplo, el pronóstico es bastante desfavorable, ¿sí? Debido a una amplia destrucción de sustancia dentaria. Entonces, no hay suficiente remanente como para poder restaurar esta pieza dental. Y de hecho acá realizar una rehabilitación con perno muñón corona resultaría bastante complicado, bastante difícil. No le veo buenos resultados por el escaso remanente acá radicular, ¿sí? Y aquí hacer una endodoncia es un proceso complicado porque no tenemos sustancia dental para agarrar la grapa. Tendríamos que hacer una reconstrucción transitoria para poder agarrar la grapa que se utiliza para el aislamiento de esa pieza y que no se contamine ese tratamiento endodóntico. Así que tiene, digamos, es probable una rehabilitación de esta pieza con un perno muñón corona previo tratamiento endodóntico, obviamente, porque es obvio que esta es una pieza ya necrosada, donde la infección ya accedió al paquete vasculonervioso, probablemente ya tiene inclusive lesión preapical, así que la rehabilitación es compleja, ¿sí? A nivel de cemento radicular, recuerden, la invasión bacteriana es mucho más rápida por la menor cantidad de sustancia, la mayor permeabilidad que existe debido a una mayor cantidad de sustancia orgánica y menor contenido mineral, ¿no? Menor componente inorgánico. Entonces, son tejidos, el cemento radicular y la dentina son tejidos más permeables si los comparamos con el esmalte dental. Bueno, y estos son los factores de virulencia de los microorganismos relacionados con la caries dental: la acidogénesis, la capacidad de generar ácidos ante un metabolismo fermentativo; la acidofilia, que es la capacidad de tolerar un entorno ácido; la síntesis de polisacáridos extracelulares e intracelulares, que depende de la presencia de un sustrato fermentable, como es la sacarosa;
la síntesis de proteínas tipo lectinas, como las tipo GBPS A, B, C y D, que se han reconocido en Streptococcus mutans, las adhesinas, que recuerden son las moléculas que van a interactuar con los receptores que expone las superficies dentarias y no dentarias de la cavidad bucal y que median de esa manera la colonización, proteínas asociadas a pared celular, también son un factor de virulencia, ¿sí? Los microorganismos relacionados con la caries dental, puesto que esas proteínas asociadas a pared celular van a permitir a la bacteria adherirse a la superficie dental y formar parte de la biopelícula. Y las bacteriocinas, recuerden que Streptococcus mutans era una especie, eso lo vimos en el capítulo Streptococcus, era una especie que podía liberar bacteriocinas e inhibir el crecimiento de Streptococcus comensales, que son favorables más bien para el equilibrio bucal, para la ecología de esa biopelícula. Entonces Mutans trata de defenderse y trata de sobrevivir liberando bacteriocinas que inhiban el crecimiento de esos streptococcus comensales, que van a inhibir en cambio el crecimiento de Mutans mediante la liberación, por ejemplo, de peróxido de hidrógeno o neutralizando la acidez de la biopelícula, como lo hacían mediante la liberación de álcalis, por ejemplo, como CO2 y amonio. Es el caso de Streptococcus salivarius. Recuerden que Streptococcus salivarius, Streptococcus comensal, es prácticamente el primero en colonizar la cavidad bucal del neonato, y es una bacteria tan importante en el equilibrio ecológico de la cavidad bucal porque tiene justamente un sistema ureasa con el cual degrada la urea y forma como productos finales CO2 y amonio, que son usados como un buffer para neutralizar el pH ácido de la biopelícula dental y de esa manera reducir el riesgo cariogénico. Entonces Mutans se defiende de esos estreptococos comensales disparándole bacteriocinas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la microbiología de las enfermedades gingivo-periodontales y de los procesos perirradiculares. Ya hablamos bastante de esto en la clase, en la primera parte de este capítulo. Y solamente para precisar, hay una discusión sobre si la gingivitis está iniciada por un crecimiento excesivo de especies gram positivas o de especies gram negativas. Hay quienes consideran que la gingivitis está marcada o está iniciada por un crecimiento excesivo de especies gram positivas, y hay quienes consideran lo opuesto. En todo caso es algo discutido, pero lo que sí es seguro es que para que se inicie un proceso periodontal, en una primera, así sea, en una primera etapa como es la gingivitis, se requiere un aumento en la población de ese biofilm tanto supragingival y subgingival, porque el biofilm supragingival es el que va a dar lugar o va a generar ese biofilm subgingival. ¿Sí? Así que se necesita un crecimiento de la biopelícula supragingival, probablemente con un exceso de gram positivos o de gram negativos, que va a llevar a constituir ese biofilm subgingival y va a permitir que se establezca, ¿sí? Porque el crecimiento de la biopelícula supragingival va a activar una respuesta inflamatoria. Dijimos que eso modificaba la anatomía de la encía y de esa vertiente interna, de ese epitelio sulcular, favoreciendo, por ejemplo, la retención de bacterias anaerobias, básicamente, proteolíticas, que están involucradas en la etiopatogenia de la periodontitis. Entonces, este entorno inflamatorio que produce la gingivitis va a generar a su vez un ambiente relativamente anaerobio que va a favorecer la colonización fundamentalmente de bacilos móviles y espiroquetas. Estos son tipos de bacterianos o de bacterias que son protagonistas en las enfermedades periodontales. Los cultivos provenientes de biofilm en pacientes con gingivitis han mostrado o han demostrado el desarrollo de especies de actinomyces, streptococos, cocos anaerobios
que son gram positivos, pero que se tiñen como gram negativos, como es el caso de Veillonella. Se ha aislado también Fusobacterium, que es una especie bacilar. Recuerden que es importante Fusobacterium para el agregado y el crecimiento de bacterias proteolíticas, pero no actúa como un patógeno periodontal primario, ¿sí? ¿Cuáles son básicamente los patógenos periodontales en los cuales su crecimiento se ve favorecido en pacientes con gingivitis? Son el género Prevotella, de este género fundamental Prevotella intermedia, Tannerella forsythia, treponemas como Treponema dentícola, especies de Campylobacter y indudablemente Porphyromonas, Agregatibacter, que van a aumentar su densidad en pacientes con un estado inflamatorio persistente de su periodonto de protección. Entonces, en la gingivitis, lo que básicamente vemos es un aumento en la diversidad, como dijimos en la clase anterior, un aumento en la diversidad y en la abundancia o en la densidad de las bacterias presentes en ese surco gingival. Nosotros habíamos dicho que en condiciones de salud el surco gingival está colonizado, pero está pobremente colonizado, ¿sí? Y la diversidad es escasa, es baja, ¿sí? ¿Qué pasa en un paciente con gingivitis? La diversidad aumenta, el perfil de bacterias que van a colonizar ese surco gingival va a aumentar. Entonces, ¿qué géneros vamos a encontrar en un paciente con gingivitis? Todos los descritos, ¿no? Actinomyces, Streptococcus, Veillonella, o sea, aumenta más la población de anaerobios estrictos, proteolíticos, como Fusobacterium, Prevotella, treponemas, o sea, bacilos móviles, espiroquetas, especies de Campylobacter. En definitiva, vamos a tener un aumento en la diversidad con bacterias que pertenecen a los complejos amarillo, azul, verde, púrpura y naranja. Y el complejo, sobre todo naranja y rojo, se va a ver favorecido en un paciente con gingivitis, es decir, se va a favorecer la proliferación de las bacterias que integran este complejo naranja y rojo. Recuerden del complejo rojo, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia y Treponema dentícola, ¿sí? Que están dentro de este complejo rojo. Su proliferación se va a ver favorecida en un paciente con gingivitis. ¿Por qué? Por ese entorno inflamatorio, ¿no? Que da condiciona un nicho favorable para que estas bacterias móviles, proteolíticas, anaerobias estrictas, se desarrollen, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, tenemos un paciente con salud periodontal. ¿Cómo sé que es un paciente con salud periodontal? Bueno, tengo que explorarlo, es importante la inspección, ver el color de estas encías, la forma de estas encías, es importante la morfología de esta papila gingival que debe rellenar completamente estos espacios interdentarios, no debo observar agujeros negros y sobre todo no tengo que tener sangrado al sondaje, ¿no? Eso lo van a aprender en periodoncia. Pero por ejemplo acá evidentemente hay ya un cuadro inflamatorio. Este es un paciente con una gingivitis. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Bueno, porque encuentro la presencia de los factores de riesgo locales, placa, cálculo en forma de sarro, y la encía indudablemente muestra un cambio importante en el color, ¿sí? Hay un eritema que sigue el margen gingival, que festonea el cuello de los dientes. Hay cambios en la turgencia del tejido, las papilas interdentarias están perdiendo su forma, que debe terminar pues en cuña, ¿sí? En un triángulo perfecto, y acá vemos ya papilas redondeadas, vemos un color ya tirado a violáceo, a rojo violáceo. Es muy probable que si yo paso la sonda por estos surcos gingivales, lo más probable es que estas encías sangren, así que de hecho justamente uno de los signos más precoces de la inflamación gingival es el sangrado al sondaje y el cambio de color. Así que aquí por ejemplo tenemos un cuadro de gingivitis, aquí tenemos un cuadro de salud periodontal. Para pasar de esto a esto necesito el acúmulo de factores de riesgo, factores etiológicos locales, placa y cálculo, ¿no? Si no remuevo, si no hago una adecuada higiene,
el periodonto va a reaccionar, ¿sí? Va a responder con esta reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria va a aumentar el fluido gingival crevicular. Recuerden que el fluido gingival crevicular, ese trasudado del plasma que circula en el surco gingival, aumenta en estas condiciones inflamatorias. ¿Y eso qué va a pasar? Eso va a promover una mayor colonización bacteriana, va a promover el crecimiento de bacterias proteolíticas, de bacterias móviles como Campylobacter, Helicobacter y bacterias proteolíticas, anaerobios estrictos, bacterias móviles del tipo de las espiroquetas. Entonces, si las condiciones persisten y el hospedador es un sujeto vulnerable, susceptible a enfermedad periodontal, es probable que el proceso avance y de una gingivitis pasemos a un estado más agresivo o más severo, como es el de una periodontitis, donde ya hay destrucción del periodonto de inserción y de la unión dentogingival, llevando a signos como la movilidad dental, la pérdida de inserción, es decir, la recesión gingival, ¿sí? La pérdida ósea que acompaña o que ya asocia esta recesión gingival, y en los casos más severos, la pérdida de dientes espontánea. Bueno, entonces, en cuanto a la microbiota asociada con periodontitis, tienen que saber que la microbiota subgingival prevalente en un paciente con periodontitis es fundamentalmente anaeróbica, el 90% son anaerobios, solo el 10% se podría decir que son anaerobios facultativos. Así que básicamente la microbiota que vamos a encontrar en el surco gingival o en la bolsa de un paciente con periodontitis es 90% anaerobios estrictos, de los cuales, según sus propiedades tintoriales, el 60% son gram negativos, como Prevotella, como Fusobacterium, como Porphyromonas, un 30% son espiroquetas, que son bacilos móviles. Recuerden qué tipo de espiroquetas, básicamente género Treponema, Treponema dentícola, Treponema sogransky, Treponema vicenti, pero sobre todo Treponema dentícola es muy prevalente en pacientes con periodontitis, y en el caso de los cocos van a ser muy escasos. ¿Por qué? Porque básicamente los cocos son anaerobios facultativos, y los cocos que vamos a poder encontrar en pacientes con periodontitis serán en las capas superficiales, en las partes más superficiales de esa bolsa, y van a ser básicamente del tipo de Bellonella. Bueno, obviamente esta microbiota va a tener un predominio, va a exhibir un predominio por los complejos rojo y naranja, y menor proporción de estos complejos amarillo, púrpura, azul, verde, que estos en cambio predominan en pacientes con gingivitis, donde hay mayor diversidad. En pacientes con periodontitis también hay una amplia diversidad bacteriana colonizando esa bolsa, pero con un predominio sobre los complejos rojo y naranja. El complejo rojo es el que integra los famosos keystone pathogens, ¿no? Que son periodontopatógenos claves, ¿sí? Es decir, que son esenciales, pero no son suficientes para hacer periodontitis. Recordemos que el desarrollo de periodontitis es similar al desarrollo de caries dental, ¿sí? Son enfermedades causadas por un desequilibrio ecológico en la biopelícula dental y son multifactoriales. Se necesita de un hospedador susceptible para su inicio y su progresión, ¿sí? Por lo tanto, por más que un paciente tenga complejo rojo invadiendo sus surcos gingivales, no será capaz de hacer periodontitis si no es vulnerable, si no es un paciente susceptible para hacer este tipo de destrucción tisular, ¿sí? Tiene que activar otros mecanismos que le lleven pues al tejido a liberar una gran cantidad de arsenal inflamatorio de citoquinas inflamatorias que provoquen la destrucción de estos tejidos de inserción de sostén. Entonces, es una enfermedad multifactorial la periodontitis, ¿sí? Donde la biopelícula periodontopatógena con predominio de complejo rojo y naranja es fundamental, es esencial, pero no es suficiente. Se necesitan otros factores que tienen que ver básicamente con el huésped.
Ahora, lo que sí se sabe es que, según Negroni, no hay aún evidencia directa para concluir qué tipo de especies bacterianas comienzan el primer paso en el desarrollo de la bolsa periodontal. O sea, todavía no se puede precisar cuáles son las bacterias que inician el desarrollo de la bolsa periodontal. Sin embargo, el trabajo que revisamos en la clase anterior manifestaba justamente que el crecimiento de un Keystone Pathogens como Porphyromonas gingivalis en el surco gingival de un paciente, de un sujeto, era clave para promover el sobrecrecimiento de los patobiontes. Entonces, al parecer, es una nueva hipótesis que se está planteando el día de hoy, y es que se necesitaría inicialmente del sobrecrecimiento de un Keystone Pathogens para llevar a un sobrecrecimiento, un aumento en la diversidad y en la abundancia de patobiontes, ¿no? Que generarían una reducción de los simbiontes, y el exceso de patobiontes o el incremento en la población de patobiontes en el surco gingival generaría este desequilibrio ecológico de esa biopelícula, y en un hospedador vulnerable susceptible eh, a periodontitis llevaría al desarrollo final de la enfermedad. Ahora, este tipo de microbiota, que está básicamente conformada por complejo rojo y naranja, por un predominio de gram negativos y de espiroquetas en un 30%, y sobre todo con un protagonismo del complejo rojo, con Porphyromonas gingivalis, con Treponema dentícola, con Tannerella forsythia. eh, es un tipo de microbiota que está fundamentalmente asociada a las periodontitis, que se manifiestan clínicamente con una alta acumulación de irritantes locales, de una alta acumulación de biofilm, y que tienen una lenta evolución, mientras que las formas pues agresivas de periodontitis, formas rápidamente progresivas, formas de periodontitis en las cuales la pérdida de inserción evoluciona en muy poco tiempo y están asociadas con un fenotipo basado en escasez de irritantes locales, eh, y en las cuales se reconocen defectos inmunes importantes en ese paciente, defectos de los polimorfonucleares neutrófilos, una sobreactivación de macrófagos. Son tipos de periodontitis en los cuales la microbiota tiende a ser un tanto diferente. O sea que la microbiota asociada a la periodontitis va a variar en función de la forma en cómo evolucione la enfermedad. Ese es un dato que quiero que recuerden cuando vayan a recibir esta materia de periodoncia. Me van a profundizar mejor todo esto. Y para que vean, este es un esquema con una pieza que presenta su periodonto de inserción y su periodonto de protección sanos. ¿Cómo sé que están sanos? Bueno, porque veo que la unión dentogingival integrada por el epitelio del surco, el epitelio sulcular y el epitelio de unión están pues adosados a esta superficie adamantina, ¿no? El epitelio de unión, recuerden, es esa membrana epitelial que se encarga de unir la encía al diente, y obviamente es la estructura, esa membrana epitelial es la estructura que genera ese sellado periférico que protege y aísla del medio bucal a este periodonto de inserción. ¿Mm? ¿Y qué pasa en la enfermedad periodontal? Lo que pasa es que lo primero que se va a ver afectado es esa unión dentogingival, ¿sí? Ese epitelio de unión se va a ver afectado por la respuesta inflamatoria que va a emitir el huésped, en este caso, frente al ataque bacteriano, frente a ese ataque de bacterias proteolíticas. Se va a desencadenar una respuesta inflamatoria que lleva a la migración apical de ese epitelio de unión. Entonces, de estar a este nivel, viene y se corre, llega por acá, generando la formación de estas bolsas que se vuelven receptáculos, reservorios, que favorecen la colonización de especies selectivas, que son básicamente anaerobias, capnófilas,
móviles, proteolíticos, que obtienen energía a partir de la degradación de proteínas, metabolismo de aminoácidos, y que muchas de ellas inclusive liberan como productos finales compuestos sulfurados causantes de la litosis que asocia a la enfermedad periodontal. Y como ven, miren la gran cantidad, bueno, la presencia de biofilm, de placa, de cálculo rodeando el cuello de esta pieza, que va a activar esa respuesta inflamatoria que va a provocar esto. Y esta respuesta del tejido, producto de la migración del epitelio unión, va a condicionar la exposición de nuevos receptores para que se agreguen más bacterias, para que aumente la diversidad, para que aumente la densidad de colonización y el proceso pues se potencie, ¿no? A mayor respuesta inflamatoria, mayor riesgo de evolución, de avance de la enfermedad y de mal pronóstico y de que termine el cuadro en la pérdida espontánea de la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque esta respuesta inflamatoria va a activar macrófagos y células inmunes que van a liberar enzimas proteolíticas de tipo de las tripsinas, colagenasas, proteasas, que son las que degradan las fibras colágenas que presenta esta encía adherida, esta encía fija, y de esa manera se produce entonces la, la desinserción de esta encía fija con el acceso de las bacterias al periodonto de inserción, porque se afecta este epitelio de unión y eso va a llevar a una pérdida del sellado periférico. Entonces todo esto se expone al medio bucal, se expone a estas bacterias y sus productos, provocando la destrucción del ligamento periodontal, del hueso alveolar, ¿no? El hueso se va reabsorbiendo y con ello va retrocediendo la encía, porque recuerden que la encía está donde está el hueso. Y bueno, esto se va a traducir clínicamente un caso parecido a esto, con recesiones gingivales importantes. Si yo sondeo acá voy a encontrar profundidades de más de 3 milímetros. Aquí hay evidente pérdida de inserción, ¿no? Hubo pérdida ósea que llevó a la migración de esta encía, del epitelio de unión. Miren la formación de estos espacios, de estos agujeros negros, esto es anormal. ¿Sí? La encía debe llenar todos estos espacios y eso se va a ver en un paciente con salud periodontal, pero un paciente en estas condiciones se pierde totalmente esta anatomía, así que esto es el cuadro que vas a observar en un paciente con periodontitis, ¿no? Y la microbiota que vamos a encontrar en estas bolsas periodontales, que ya no son surcos, sino ya son bolsas, es una microbiota predominantemente anaerobia, anaerobia estricta, proteolítica, móvil, y en las formas de periodontitis con evolución lenta, ¿sí? Predomina el complejo rojo. Porfiromonas gingivalis es clave en las periodontitis de evolución lenta, mientras que en las periodontitis de evolución rápida, que son rápidamente destructivas, se ha encontrado un predominio más bien de Agregatibacter, de Agregatibacter actinomycetem comitans. Bueno, entonces, la microbiota asociada con periodontitis que manifieste una forma de rápida evolución con un déficit en la funcionalidad del polimorfo nuclear neutrófilo, que demuestre pobre respuesta al tratamiento y que tenga una respuesta o que acompañe una respuesta excesiva de los macrófagos, en este fenotipo de periodontitis, la microbiota es distinta, relativamente diferente a la que encontramos en una periodontitis de evolución lenta. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un predominio de Agregatibacter actinomycetem comitans serotipo B. Recuerden que este género, esta especie pertenece a las gamma proteobacterias, ¿sí? Dentro de las bacterias gram negativas que colonizan cavidad bucal. También se ha encontrado aislado Campylobacter rectus, Tannerella forsythia, genotipos 2 y 4 y Porphyromonas gingivalis en menor nivel. La predominante es Agregatibacter actinomycetem comitans. Bueno, y para terminar, simplemente como un resumen de lo que hemos dicho,
La microbiota asociada a procesos endodónticos y abscesos dentoalveolares, recuerden que es bastante similar a la que encontramos en las bolsas periodontales. Es una microbiota básicamente anaerobia, proteolítica. Algunos son capnófilos, es decir, que requieren altas concentraciones de CO2 para su desarrollo, pero la mayor parte son bacilos, son formas bacilares, anaerobios, estrictos, proteolíticos, es decir, que obtienen la energía a partir de fuentes de nitrógeno. Algunos son capaces de generar compuestos sulfurados que son causantes de halitosis. Y también vamos a encontrar formas móviles, como treponemas, por ejemplo. Y cocos también vamos a encontrar en este tipo de procesos radiculares y periapicales, fundamentalmente estafilococos, enterococo fecalis, que fue reclasificado. Recuerden, antiguamente se lo consideraba dentro del género Streptococo, pero luego pasó a constituir un nuevo género. Está dentro de las enterobacterias, Enterococcus fecalis, y por ejemplo, tiene un protagonismo en los procesos endodónticos recurrentes, es decir, en los fracasos endodónticos o en las infecciones endodónticas recurrentes, que pertenece al filum Firmicutes. Recuerden, igual está Staphylococcus, filum Firmicutes. Filifactor, que también pertenece, recuerden, al filum Firmicutes, que son todos estos fermentadores. Treponemas, al filum Spirochetes, dentro de las bacterias gram negativas que colonizan cavidad bucal. Campylobacter, que pertenece a las proteobacterias Epsilon, que es una bacteria móvil, también la vamos a encontrar en procesos endodónticos o endoperidontales. Synergister, que pertenece al filum Synergistes, que también está dentro de los gram negativos. Complejo rojo, que pertenece al filum Bacteroides. Complejo rojo se refiere a Porphyromonas gingivalis, Treponema dentícola, Tenerella forsythia. Micromonas micros, que recuerden que con Prevotella melaninogénica se asocia y aparece en procesos endodónticos en necrosis pulpar. Pertenece al filum Firmicutes, Micromonas micros. Actinomyces odontolithicus también es una especie de Actinomyces que pertenece al filum Actinobacteria y que, como les contaba, se ha aislado de infecciones de los conductos radiculares, se ha aislado también de bolsas periodontales. Y el género Propionibacterium, que pertenece también al filum Actinobacteria, que se ha aislado, se ha recuperado de procesos endodónticos. Bueno, y con esto terminamos la unidad temática 6 y 7 destinada al estudio de la microbiología bucal, y con esta fotografía de esta ciudad que amo, que es la ciudad de Buenos Aires, les doy las gracias.